No, pero mi mamá no puede haber dicho eso porque no es cierto. Mónica, tú y yo sabemos que es la verdad. No, padre. Hay muchos caminos para llegar a Dios. Yo tal vez en un principio sí haya sido por el orgullo y la desesperación, pero ahora siento que este es mi lugar. Por favor, padre, no me rechace. Se lo ruego. Con el corazón en la mano se lo suplico. ¿Has visto a Andrés Alcázar? Sí. ¿Y? Pues lo saludé, hablé con él. ¿Y qué te dijo tu corazón? Bueno, me puse nerviosa, claro, pero no estuvo tan mal, padre, de veras. Me alegro. Eso quiere decir que vas por buen camino. Sí, padre. El hecho de verlo me ha tranquilizado y se me han despejado muchas dudas. Entonces no te opondrás a acompañar a tu madre a la hacienda de los Alcázar por unos días. Al convento, hija, no se entra por una decepción amorosa. Enfréntate a Andrés y a tus sentimientos. Y cuando estés plenamente convencida de que ya no lo amas, entonces puedes volver. Es que tú, la verdad, mamita, te metes demasiado. Si Mónica quiere hacerse monja, pues muy su gusto. Sabes muy bien que no fue por su gusto. Pero ella lo decidió. Nadie la obligó, ¿verdad? Por supuesto. No te estoy echando la culpa. Nada más eso faltaba. Pero hay que ayudarla, hija. Tú conoces a tu hermana. Sabes lo orgullosa que es. Más bien, engreída. A lo mejor ya se arrepintió de haber entrado al convento. Sí. Nos va a fastidiar la estancia en Campo Real. ¿Fastidiar? ¿Por qué? Mamá, por favor. ¿Tú crees que la gente está hecha de palo? Andrés se va a sentir muy incómodo. Y yo con ella tras de mí, diciéndome, no hagas esto, no hagas lo otro. Pórtate bien. Si Mónica dice eso, es para corregirte. Tus modales, hija, a veces dejan mucho que desear. Y por lo que se refiere a Andrés, si se siente incómodo, pues ni modo. No creas que he brincado de gusto con lo que le hizo a tu hermana. ¿Quieres decir que hubieras preferido que se hubiera casado con ella? ¿Que yo me quedara para vestir santos? Yo no quise decir eso. Ay, mira, ya no quiero discutir. Las dos son mis hijas. Me alegro que te cases, Aimé. Pero también quiero que tu hermana encuentre a un hombre bueno, decente y que tenga su propia familia. Me duele la cabeza. Me voy a acostar, con permiso. Que descanses, hija. No vuelvas a hacer eso. ¿Y yo qué iba a saber? Ahora ya lo sabes. Me da gusto que vengas. Pero fue un recibimiento muy poco amistoso. ¿A qué le tienes miedo? ¿Por qué está en la cama y llevas pistola? Porque hay mucha gente que estaría feliz si me viera con un balazo entre ceja y ceja. ¿Por qué? Porque así es la vida. ¿Y ese milagro? Si así te va a distraer, ¿no? ¿Y yo soy la distracción? Que ya no soporto a mi hermano.
sabes lo desagradable que es. ¿Por qué? Que fastidia todo el tiempo. Se siente la perfecta. Pero que se liberó Andrés. No me lo imagino casado con esa santurrona. Hablas mucho de Andrés. Por esta situación de Mónica. ¿No será que te está interesando? ¿Cómo crees? Es un buen partido. Joven, rico, con un apellido ilustre y respetado. ¿No se te antoja? Por supuesto que no. Pero es que nada, yo a él no le interesa. Luego, después de haberte conocido a ti, dudo mucho que otro hombre me pueda gustar tanto. Jaime, me voy de viaje el domingo. ¿Otra vez? Sí, pero ahora es distinto. Voy a regresar rico. Te podrás comprar joyas, vestidos, trajes y una casa más grande que la de los Alcázar. Y si quieres podemos vivir aquí o en Europa o donde quieras. Sí. Sí. Solo que para mis propósitos necesito más tiempo. 2 meses. ¿Me vas a esperar? Sí. Pero ahora bésame. Quiéreme. Ámame como solo tú sabes hacer. ¿Qué le dijo Fray Domingo, madre? ¿Lo convenció? Yo creo que tu consejero espiritual tiene razón. Pero, reverenda madre. Recuerda que la obediencia es la primera regla de una novicia. Y el rebelarse no es un buen comienzo para alguien que pretende tomar el velo. Pero es que no me estoy rebelando. Lo único que pido, ruego, suplico. ¿Suplicas no tener que obedecer? Es que solo aquí me siento en paz, madre. Qué bueno. Pero para que esa paz sea verdadera, necesitas una seguridad absoluta sobre tu vocación. Y esta es la prueba. Y no hay más discusiones, Mónica. Está bien, reverenda madre. ¿Cuándo puedo volver? Cuando estés segura de lo que realmente quieres. Ve con Dios, hija. Sí, reverenda madre. 2 hermanas ya están en la portería listas para acompañarte a tu casa. Y no hace falta que sigas vistiendo los hábitos. Todavía no has pronunciado ningún voto que te obligue a llevarlos. No, ahora pienso hacer un recorrido por las islas. Hay muchos productos europeos y sobre todo ron. Ten mucho cuidado, Juan. ¿Cuándo no lo he tenido? Bueno, pues ya llegamos. Eres muy malo. ¿Qué daño te he hecho yo? Algún día me lo vas a agradecer. Nunca. Mira, quiero que te portes bien, que no hagas travesuras y que respetes a las monjitas. ¿Sí? Sí. ¿Prometido? A ver, veme a los ojos. ¿Prometido? Mónica, ¿dónde vas, niña? Buenos días, don Noel. Voy a mi casa por una corta temporada. Ah, entonces al rato nos vemos, porque yo también tengo que ver a tu madre. ¿Nos presenta, don Noel? Sí, claro. Es la señorita Mónica Altamira, el capitán Juan...
Del diablo. Ya nos habíamos visto, pero me alegro mucho que nos hayan presentado oficialmente. Perdone, don Noel, pero me tengo que ir. Me dio mucho gusto verlo. ¿Por qué tienes que ser tan entrometido? Solamente quería saludar a la antigua prometida de Andrés Alcázar. ¿Y tú cómo lo sabes? En este pueblo no hay secretos, don Noel. Bueno, ya vete, que vamos a entrar. Sí. Cuando regrese te voy a traer un regalo muy bonito. Y si me dicen que te portaste bien, a lo mejor te saco de aquí. De veras, Juan. ¿Me lo juras? Anda, niña, vamos. Adiós, Juan. No olvides lo que prometiste. Te quiero. Yo también. ¿Y esas flores? Son para usted, niña. Las mandó el señorito Andrés. Toma. ¡Mamita! ¡Mamita! Aquí estoy, hija. Mira, es de Andrés. Dice que se va a Campo Real y que ahí nos espera. ¿Vamos a comprar las telas? Es que no quisiera salir de casa hoy. Antes que nada vendrá el licenciado Mancera y luego tal vez regrese Mónica. Mónica. Siempre Mónica. ¿Yo no cuento para nada? ¿No soy tu hija o qué? ¿Por qué eres tan intolerante, tan inconsecuente? Está bien. Que me acompañe Lupe. ¿Que no puedes esperar hasta mañana, hija? No. Muchas gracias. Hasta luego. Niña Mónica, ¿ya de vuelta? Sí, Lupe. ¿Y mi mamá? Estaba arreglando su cuarto. Gracias. ¿Por qué lo hiciste, mamá? ¿Por qué? ¿Y cuándo llegó? Hace un rato. ¿Vino para quedarse? ¿Ya no va a ser monjita? Ay, ve tú a saber que tenga la cabeza esa tonta. Vámonos. Obedecí porque no me quedó otro remedio, mamá. Pero que no te quepa la menor duda. En cuanto volvamos de Campo Real, me regreso al convento. Está bien, hija. Ahí está tu ropa limpia y arreglada por si quieres cambiarte. Me quité la toca porque aquí hace calor, mamá. Pero no pienso quitarme el hábito de novicia. Es que en Campo Real hace más calor que aquí. Mamá, por favor. Soy novicia y quiero que todo el mundo me vea como tal. Está bien, mi cielo, está bien. Será como tú quieras. Debe ser el licenciado Mancera, quedó en venir. ¿No quieres saludarlo? Otro día. Voy a ir un rato al jardín. Sí, hija. Teresa, qué sorpresa. Sí, ¿verdad? Regresé ayer. Acabo de pasar al convento, pero me dijeron que Mónica está aquí. ¿Vienes sola? Sí. Pero no es bueno que una muchacha como tú ande sola por la calle. Ay, doña Catalina, aquí todo el mundo me conoce. Con más razón. ¿Por qué Mónica volvió? Es que no ha estado bien de salud y se va a quedar aquí hasta que se reponga. ¿Está en cama? No, está en el jardín. Bueno, voy a verla. Sí.
¿Por qué lloras? No, Estabas llorando, Mónica. quisiera morirme, Teresa. Quisiera morir. ¿Pero por qué? Por lo de Andrés. Ya me lo imaginaba que había algo raro en esa decisión de entrar al convento. Él rompió el compromiso, ¿verdad? Sí. Y se va a casar con Aimé. Esa arpía, esa bruja coqueta y descarada. ¿Pero cómo fue? Se conocieron en México. Sí. No sabes lo horrible, lo humillante que ha sido para mí ver que sus miradas, sus sonrisas, todo es para otra. Cuando yo durante años he soñado con él, lo he querido, lo he adorado. ¿Cómo no lo voy a saber, amiga? Si he compartido todo lo tuyo. Pero tienes que sobreponerte, luchar contra eso. No puedo. ¿Crees que no he tratado? Por eso decidí entrar al convento, para que Dios me ayudara, pero tal parece que me quiere castigar todavía más. Fray Domingo no me acepta. Dice que mi vocación no es verdadera y ahora hasta tengo que ir a Campo Real. Lo veré todos los días. No sé cómo podré soportarlo. Quítaselo. ¿Qué? Quítaselo a tu hermana como ella te lo quitó a ti. ¿Estás loca? Yo no puedo hacer eso. Empieza mañana a salir del convento. Sí, es que ha estado un poco delicada de salud. Siéntese, por favor, don Noel. Gracias. Yo no tengo nada en contra de la religión, pero una muchacha tan linda, tan llena de virtudes como Mónica, volverse monja, pues no sé. No, sí, yo tampoco estoy muy de acuerdo, pero ¿qué le vamos a hacer? Bueno, entonces, doña Catalina, ¿qué hacemos con el dinero de esos bonos? ¿Lo guardo de nuevo en el banco? No, es que mejor lo voy a emplear para el casorio de Aimé. ¿Aimé se va a casar? Ah, qué buena noticia. ¿Y puedo saber el nombre del afortunado? Pues, Andrés, ¿Andrés Alcázar? es que como Mónica le devolvió su palabra, pues decidió casarse con Aimé. Vengo a despedirme. ¿Siempre te vas mañana? Sí, al amanecer. Por favor, no se olvide de Azucena. No, muchacho, no te preocupes. Tú, cuídate mucho. Volveré, no se preocupe. Bueno, mientras tanto, pues voy a iniciar los trámites para que adoptes legalmente mi apellido. Muchas gracias. ¿Y quién es la damita con la que te vas a casar? Va a ser una sorpresa. Espero que agradable. Tal vez para muchos no. Pero es la mujer que yo quiero. ¿Te gusta? Sí. ¿Ya tienes listo tu equipaje? ¿Qué ropa vas a llevar? Solo otro hábito. De novicia. Con el calor que hace en Campo Real. Ahí estás loca. Además, vas a sudar como burro. Y a oler igual. Prométeme que pase lo que pase, me vas a esperar. Sí, Juan. Te voy a esperar. Júramelo. Te lo juro.
Esta es una tierra salvaje, Alberto, llena de sangre y violencia. La pobre gente trabaja de sol a sol, con un sueldo miserable. Y la única diversión que tienen es irse de fiesta. Bueno, pero gracias a ellos eres rico, ¿no? Oye, ¿para dónde queda el mar? Por ahí. Y de este lado está la sierra. Me dijeron de un lugar llamado La Venta. ¿Quién te habló de eso? El administrador, Bautista. Dice que en ese sitio hay entretenimientos para caballeros. ¿Queda lejos? ¿Piensas ir? No, ¿por qué no? Tú no tienes remedio. ¿Qué quieres que te diga? No puedo estar mucho tiempo sin mujer. Cásate entonces. Oh. Cásate. ¿Por qué Marcelino Cobian debe tanto dinero? Por el casorio de su hijo y pues luego el entierro de su mujer. Pero ya se lo estamos descontando en la tienda de raya. Nomás que creo que va a dilatar algunos añitos en terminar de pagar. Esta es la última vez que reviso las cuentas. De ahora en adelante se las entregarás a mi hijo. Pues a ver cómo me va, doña. ¿Por qué? Pues el joven no me tiene buena voluntad. Siempre se queja de mí. Dice que soy muy duro con los peones. Pero usted sabe, doña, que si no se les jala la rienda, estos pelados se nos alebrestan y luego nos empiezan a faltar el respeto. Hijo es un joven idealista, educado en Europa. Aún no entiende cómo se debe manejar una hacienda. Hay que darle tiempo. Pero mientras no seas tan drástico con los castigos, o por lo menos hazlo sin que te vean. Doña Catalina y las señoritas ya llegaron, señora. ¿Y Andrés? Todavía no regresa. ¿Sus cuartos ya están listos? Sí, señora. Bienvenidas, bienvenidas. ¿Cómo has estado, prima? Muy bien, ¿y tú, prima? Pues ya sabes, con mis molestias de siempre. Pero qué linda estás, Aime. Ay, gracias. Usted también, tía. Dame un Está muy beso. bonita. Qué gusto que hayas venido, Mónica. Gracias, madre. Pero pasen, pasen. Andrés no tarda. Salió a dar una vuelta por el campo. Por suerte en esta época no hace mucho calor, pero deben estar molidas por el viaje. Juanita, por favor, tráete unas aguas frescas. No me acordaba de lo bonito que es este salón. Gracias, hija. Todos los muebles y los adornos fueron traídos de Francia. Me alegro que hayas venido, Mónica. ¿Te dieron permiso las religiosas o ya decidiste que esa vida no es para ti? Es un permiso, madrina. En cuanto regresemos a San Pedro, volveré al convento. ¿Alberto sigue aquí? ¿Y viene vestida de monjita? No, pero sí de negro y con una cara como de enferma. ¿Y qué tal la niña Aimee? ¿Es igual de bonita que la señorita Mónica? Pues sí, pero me late que es bastante alzada. ¿Se puede? Soy Lupe, la criada de doña Catalina. Ah, pasa. Usted me dice dónde guardo mis cosas. Luego te enseño tu cuarto. Siéntate. Tómate un agua. Toma. Gracias. Es muy agradable y de muy buena familia. Alberto siempre ha sido el alma de las fiestas. Cómo nos hacía reír con sus ocurrencias. Me da tanto gusto que hayan venido. Así podemos aprovechar para planear la boda. ¿Qué te parece dentro de 4 meses? Es muy pronto, ¿no? Nos acabamos de comprometer y no va a haber tiempo ni para el ajuar ni para las invitaciones. Por eso no te preocupes. De tu ajuar me encargo yo personalmente. Además, ya quiero ver a mi hijo casado e instalado de una buena vez. ¿Tú qué opinas, Catalina? Yo, pues, si tú ya lo has decidido, creo que ya está bien. ¿Para qué esperar más? ¿Se va a casar con la niña Aimee? Es lo que acabo de oír. ¿Pero por qué el joven y la señorita Mónica rompieron el compromiso? Es que la niña Mónica se quiso meter de monjita. Pero ahorita parece que ya se arrepintió. Yo la mera verdad no sé. ¿Cómo la ve, Ana? Pues, si la señorita Mónica no quiso.
¿Qué de malo que el joven se case con la hermana? A mí la señora Sofía siempre me dijo que el joven Andrés y la señorita Mónica se querían mucho. Y está medio raro que ella se meta de monjita y él se case con su hermana. Solo que sea por despecho. No, no creo que sea por despecho. El joven Andrés quiere retear toda la niña Aimé. Y por supuesto que la boda se celebrará en la capilla de la hacienda, porque todos los Alcázar se han casado ahí. Yo, si me permite, Sofía, tengo intención de dotar a Aimé, pues con alguna ropa de cama, mantelería, una vajilla fina. Tengo un poco de dinero de mi difunto marido No hace falta, mujer. Aquí hay de sobra. Lo único importante es que Aimé quiera mucho a mi hijo. Lo respete, lo atienda y le dé muchos hijos. Para eso se casa uno, ¿verdad, linda? Sí, tía. Miren, van llegando. Perdón por no haber estado aquí para recibirlas. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, tía. Gracias, hijo. Te agradezco que hayas venido. Eres muy amable. También me da gusto verla, Mónica. El gusto es mío. Se ve muy bien así. Yo insistía en que se quitara el hábito, pero dio igual. De todos modos, parece monja. Nunca pretendí cambiar. A mí me parece que con ese vestido y el cabello arreglado de esa manera tiene el aire como de una princesa. Bueno, supongo que querrán refrescarse y descansar un poco. Te lo agradezco. La verdad, sí. Estoy un poco cansada. Les voy a enseñar sus cuartos, con permiso. Con permiso. Es propio. Nos vemos más tarde. No me gusta que Aimé sea tan poco delicada con su hermana. Bueno, tal vez está celosa. ¿No le parece que le lances piropos? Si no fue un piropo, es que siempre la vi vestida de monja y me pareció linda con ese atuendo. Demasiado linda.